Aquí en México no comen eso. Sí. Hay todo está enlatado. Huele durísimo. Cualquier mexicano alrededor va a guacarear. Comida rusa y mexicana es muy diferente. Comida rusa es mucho más sin salsa, sin tanto picante, sin tanto... O sea, hay sabores, pero no son tan fuertes. Y aquí me encanta comida, por ejemplo, mexicana, pero es más fuerte de sabor que rusa. Entonces ahí sí, por ejemplo, yo recuerdo sacar me encanta, ¿sabes qué? Pescado seco, salado. Pescado seco salado. ¿Existe eso en México Sí, también? en tiendas rusas. Ah, Es ya. pescado que ya Claro. es seco, ya es deshidratado, pero es salado. Es como machaca, pero de pescado. Más salado. Más En salado. pescado. Y me encanta. Pero aquí en México, cuando abres, cualquier mexicano alrededor va a guacarear. ¿Por qué? Porque huele, ok. Huele durísimo. Para Huele- sacarlo en el metro, así Sí. botaneando. Huele durísimo ese pescado, pero es muy rico. A sabor es muy rico, pero huele durísimo. Pero, o sea, eso no aguantan. Mm. He hecho con varios y la gente nada más no. Ya. Es, no, por favor, no, ¿por qué aquí? No, espérame, que no sé qué, que no está aquí. Empieza. Pero hay mucha comida así, bien fermentada. Porque en nuestra cultura, pues, hace mucho frío. Ujú. Y entonces, Claro, hay que enlatar, ¿no? hay que Sí, enlatar sí, todo. sí. Hay todo está enlatado, de que carne, no sé, moras, frutas, corazón, o sea, no sé, esos sentimientos, todo está enlatado, básicamente, y como que, y me encanta. Y los, pomidores, pomidor, tomate Ajá. a estilo pepinillo, también me También. encanta. Aquí en México no comen eso. No, o sea, incluso a mí también me gustan los pepinillos, pero pues los compro en el supermercado y luego ves como en la etiqueta que creo que es una marca de España o algo así. Ujú. No es tan común. Sí, y hacen mucho todo. Ujú. Hacen mucho tomates, sí, por ejemplo. A mí me encantan tomates, el pepinillo. Pero aquí gente cuando dice eso, dice, ¿qué es eso? Mm. Entonces como que es muy diferente. Pero en general sí siento que como culturalmente comida sí es diferente, pero también se puede. Y hay muchos platillos rusos que yo cocino y cocinaba y enseño a la gente, mi querida, como que sabes platillos rusos, porque me gusta también como compartir y a veces, o sea, cocinar a veces. Pero en general diría que sí compatibles. Solo sí es mucha diferencia si siento que es un niño de fresa, chilango aquí, o es un norteño. Ok, Siento que también es mucha diferencia, también va a ser, no sé, culturalmente. ya. ¿Qué preferirías? ¿Ahí en el norte o...? Difícil. Porque yo siempre digo que norteño, porque toda mi gente, pues aquí como que son, no sé por qué, como que norteños. Pero pero siempre los fresas, siempre como que son muy así, como que le gustó a las fresas mucho. Aquí, ¿sabes? O sea... Sí, tengo muchos accesos, ¿sabes? Como que, ¿qué estás bebiendo, guapa? ¿Te invito a algo? Ay, amor. No sé, como que, ¿sabes? Esto pues muy cómodo y ya sé cómo son, ya sé cómo piensan y sí, como... Entonces, para mí también es como que cómodo, ¿sabes? En cierto punto. Ya te puedes programar, pues. Sí, es como que es porque es como que ya es algo conocido, es ya algo... Y como yo soy de Rusia y no sabía que son fresas, que no, Ujú. pensaba que es normal. Claro. Por eso, por ejemplo, a unas amigas mías, por ejemplo, cuando escuchan ese acento, como que dicen, ay, no, Ana, iu, ¿sabes? Y como que, y yo como no sabía que esto no es normal, pensaba que pues así son, Ajá. es normal, ¿sabes? Ya, y me acostumbré también, pero digo, todos mis amigos, la mayoría son pues como que, y me siento muy cómodo con cultura norteña. ¿Sabes hablar como norteña? No sé, pero ubicas, hay como que depende, porque si me junto con mi amiga de Ensenada, luego como Ajá. que me empiezo un poquito ahí, Se te ¿sabes? pega, pues. Se me pega un poquito, pero no mucho, pero un poquito, pues ahí va, como que, ¿sabes?
A mí me gusta mucho luego, no sé, usar diferentes acentos para disimular el mío, pues, como Ah, el acento alemán, el ¿no? acento alemán. Ya. Y- yo creo que acento ruso iba a sanar algo así. Sí. Ahora agarro mi Kalashnikov y todos van a entender que es respeto aquí. No sé cómo ese acento ruso va a sanar, la verdad. Sí, pero Con sí, mucho como, R. sí, con ir y como hablan como, hoy vamos a ver una cosa, como También. la pronunciación de los vocales es como muy marcado siendo. ¿Por qué? ¿Por qué tú comes eso? ¿Te gusta eso? Sí, algo así de que, ¿sabes? ¿Cómo es eso? No sé. Es relativamente simple, siento. Para mí, como identificar si alguien como c- creció o aprendiendo ruso, básicamente, como su lengua materna. No sé, la verdad. Yo no he entendido pregunta. ¿Cómo identificar acento? Por ejemplo, los franceses es muy fácil también luego de detectar su acentito. Ok. No sé, siento en ruso para detectar nuestro acento es solo ser muy... hablar muy claro. Ándale, claro. Hablar muy claro. Esto va a ser muy importante. Y también hablar muy, no sé, como que, como que hablar así, tal Sí. vez. Así. Así hablar, tal vez, no sé. Es que sí, pone mucho más enfoque. Por ejemplo, a mí me cuesta, yo siento, por ejemplo, una vez hablé con una chica de Polonia y Ajá. cuando hablaba español, yo lo sentí parecido, por ejemplo, al acento ruso. Mm, es que de hecho se parecen un poquito. Hay muchas palabras en común también. Bielorrusia, Polonia, por ahí, pues sí, hay muchas cosas. Siento que es cultura, culturalmente Claro. también es Y parecido. idiomas es eslavos, ¿no? Idiomas Ajá, eslavos. eslavos también, Sí. siento es muy parecido. También, ¿Polaco es eslavo? Sí, ¿verdad? Sí, es. según yo, Sí, sí, yo creo que sí. creo. Ojalá que no nos cancelen aquí por no saber, por no Ah, no saber. pasa nada. Si alguien quiere corregirnos abajo en los Sí, no comentarios. tienen miedo al éxito. Ustedes escriben, nosotros aprendemos, no pasa nada. Aquí dos, no te dicen gringo a Sí, veces. mucho, me molesta mucho. Por eso ya luego empiezo a cambiar mi acento para Ajá. que sepa, que vean que no soy gringo para nada. A mí también como que sí me decían gringa y para mí es como que rusa. O Sí, sea, sí, sí. o sea, Vamos a ver una cosa. es muy diferente, o Sí. sea, es muy diferente culturalmente, ¿sabes? Como que entonces sí, pero tal vez no sé, como que no me han dicho tanto últimamente. No sé por qué. A principio sí, mucho más. Claro. Sí, es su primera referencia, ¿no? O sea, porque, Porque hay claro. muchos también ¿Eh? aquí. Hay Sí. muchos. Bueno, y siempre, la verdad, desde que yo conozco México, bueno, ha aumentado un poco después de la pandemia, pero, por ejemplo, en Guadalajara, donde yo estudié, hay un pueblito, ¿no? Que está, ahí hay miles o docenas de miles de gringos